Señoras y señores, Cadena Nacional ya está en el aire. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a nuestra conversación de cada noche a las 21:30 horas a través de las pantallas de Vía X. Es nuestra cita. Vamos a comenzar el programa de hoy hablando de un tema apasionante. Vamos a hablar acerca de uno de los órganos más misteriosos de nuestro organismo, el cerebro. Hace un mes que ya está en las calles este libro. ¿Por qué tenemos el cerebro en la cabeza? Es la pregunta que se hace el neurobiólogo y profesor académico de la Universidad de Chile, Pedro Maldonado. La verdad es que es una suerte de guía práctica que, como todo lo que tiene que ver con el cerebro, esboza muchas preguntas y no tantas respuestas. Porque claro, estudiado desde épocas inmemoriales, es muy poco lo que sabemos al día de hoy sobre lo que ocurre acá adentro, ¿no? Hay una serie de misterios que todavía no se solucionan y queremos acercarnos a un montón de mitos, cosas que se han establecido a lo largo de la historia, que se desmitifican, muchos de ellos en este libro. Una guía práctica para entender lo que hay aquí arriba. 40 años estudiando el cerebro, señoras y señores. Pedro Maldonado está en Cadena Nacional. Fuerte el aplauso. Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, gusto. Muy bienvenido. ¿Es correcto que yo planteé muchos misterios pero pocas respuestas? Sí, aún conocemos bastante poco del cerebro y las respuestas que están ahí son de las pocas que conocemos. Qué angustia, Pedro. 40 años estudiando concienzudamente todo y al día de hoy todavía estás lleno de preguntas, de dudas. ¿Eso no es como una suerte de cansancio? ¿No te agota decir, oh, no, a esto no puedo llegar todavía? Llevo 40 años en este tema, el de la percepción, por ejemplo, y todavía no tengo claridad qué es lo que ocurre ahí. Es un poco frustrante, ciertamente, pero además porque muchas veces creemos que entendemos algo y de repente esto cambia y tenemos que volver atrás y mirar todo de una nueva manera. Perfecto, como el mito de Sísifo es la ciencia. Sentémonos, por favor. Gracias. Pedro Maldonado, fuerte el aplauso. Bueno, tengo la impresión que la pregunta que da título al libro es tentativa o está respondida en este volumen. A ver, ¿por qué tenemos el cerebro en la cabeza? ¿No podría estar en otro lugar de nuestro cuerpo? Generalmente no. ¿Por qué no puede estar en nuestro lugar? Porque el cerebro es producto de un proceso evolutivo. Entonces, todos los animales somos en realidad casi como un tubo, como un gusano, donde está la boca por un lado y el traste por el otro. Claro. Y los animales se mueven hacia donde está la comida, con la boca al frente. Claro. Y ahí donde se mueven pasan cosas interesantes, ¿cierto? Cambian las cosas. Y ahí es donde empiezan a aparecer órganos de los sentidos. Ajá. Y para procesarlo, obviamente, uno necesita tejido neuronal. Claro. Y ahí empieza a crecer este tejido y empieza a agrandarse tanto que se constituye un cerebro. Entonces, todos los animales tienen, casi todos, tienen el cerebro adelante, ¿cierto? Lo que pasa es que nosotros los humanos en algún momento nos decidimos parar y ahora está aquí arriba. Claro, antes estábamos, digamos así, como los reptiles, digamos. Cuatro patas, claro, como los caballos, los perros. Claro, exacto. ¿Por qué te pareció importante en este estado de la evolución, justamente, sacar este libro sobre la neurociencia, digamos, sacar este libro sobre el cerebro? ¿Por qué es importante hoy día conocer más o divulgar acerca de nuestro cerebro? Bueno, el libro surge de la motivación de muchos científicos de salir a conversar afuera de los laboratorios. Y este libro es producto de muchas conversaciones. Ajá. Con estudiantes, con profesores o con gente que pide charlas de divulgación. Tomé todas esas charlas y las junté, las puse en una juguera y salió más o menos el libro. Perfecto, es un acopio, digamos, claro, de la cantidad de preguntas, sí, y cosas que te han surgido a lo largo de estos 40 años de investigación. Claro, ¿y por qué es importante? Yo creo que tres razones más importantes son: una, el misterio del ser humano. ¿Por qué, Iván, eres tú, Iván? ¿Por qué tú piensas las cosas que piensas, sientes las cosas que sientes, cómo ves las cosas de cierta manera? Tiene que ver con tu cerebro. Entonces, la esencia de seres humanos en gran parte tiene que ver con el cerebro. Dos, la educación. Todos entendemos que la educación es una de las cosas más importantes de que nos debemos preocupar como sociedad. Claro. Y entender el cerebro es saber cómo uno aprende y por lo tanto mejor estrategia educativa y trasladar este conocimiento al aula. Y tercero, un problema de salud. La mayor parte de los gastos
en salud hoy en día en todos los países está asociado a enfermedades del cerebro. Claro. Casi un tercio de esto, y es un alto costo para la sociedad, y además en la medida que envejecemos también cada vez más nos está enfermando el cerebro. Entonces, entender cómo el cerebro envejece y se echa a perder es súper importante para la salud de la gente. Pedro, hay una pregunta que uno se hace y que tú también te haces, que es la diferencia entre el cerebro y la mente. Uno de repente confunde, ¿no? Y habla de lo mismo y entiendo que son cosas distintas. ¿Cuál es la diferencia entre la mente y el cerebro? Bueno, este es un debate que como tú dijiste, lleva siglos, ¿cierto? Inmemorial. Inmemoriable, claro. Porque la mente se siente como algo inmaterial, claro, ¿cierto? Que no tiene sustancia física. Claro. Y por lo tanto siempre ha habido el debate, ¿puede haber mente sin cuerpo? La neurociencia dice que no. Todo lo que uno observa como procesos mentales dependen físicamente del cerebro. Y por lo tanto, si no hay cerebro o el cerebro se daña, los procesos mentales o no están o están dañados. Perfecto. Por lo tanto, la neurociencia está tranquila, al menos creo yo, de que no hay este dualismo, ¿cierto? El mente es el cerebro funcionando. Y la conciencia, Pedro, que yo lo vinculo mucho con la mente, ¿no? Con el concepto de mente. Tengo la impresión que ahí habita. ¿Dónde habita la conciencia? ¿Dónde está eso que llamamos conciencia? Nadie la ha podido encontrar en el cerebro porque parece que... No he podido encontrar la conciencia todavía. Es que la idea de que cada cosa de lo que hacemos está en un pedazo del cerebro es un mito. El cerebro es como una especie de colectivo de internet donde cada pedazo del cerebro tiene que trabajar con las otras para producir esta conducta. La conciencia es muy extraña porque ni siquiera los propios neurocientistas nos hemos puesto de acuerdo para definir exactamente qué es la conciencia. Pero la mayoría de las personas que hablan de conciencia hablan de una experiencia, lo que me pasa, ¿cierto? Lo que siento. Esa es la conciencia. Y lo que siento, todas las otras cosas que yo siento, como ver, como tocar, como sentir un olor, todo eso surge de actividad del cerebro. Por lo tanto, la idea es que la conciencia también tiene que surgir del cerebro. Pero ¿para qué está ahí? ¿Para qué sirve? Es todavía algo de debate. Yo y otros neurocientíficos hemos levantado propuestas para que la conciencia, una de esas está en el libro que hemos discutido con Rubén Moreno Bote, un neurocientífico español. Y la idea ahí es que la conciencia es algo que nos ayuda a distinguir entre la realidad y nuestras simulaciones mentales. Perfecto, pero ya el concepto de realidad en el día de hoy, desde hace mucho tiempo, está tremendamente cuestionado en términos de la realidad como una unidad, como una experiencia única, particular y compartible, colectiva, ¿no? Cada uno, según sus percepciones, y aquí entramos al concepto de percepción, tiene una realidad particular. Cuando uno está en una discusión, por ejemplo, y alguien le dice, no, viejo, si aquí la realidad es que... Ahí uno al tiro dice, bueno, esa es la tuya, eso es lo que observaste tú, pero hay realidades, tengo la impresión yo, ¿no? Efectivamente, tú estás en lo cierto, las realidades son personales, porque la realidad es un modelo mental, la realidad que percibimos la fabrica el cerebro con la experiencia que tenemos y por lo tanto, como cada cerebro es distinto, obviamente cada realidad es diferente. Igual se parecen, porque tu cerebro y el mío tienen muchas similitudes, claro, ¿no? No son cerebros cualquiera, son cerebros construidos de una manera parecida, los dos cerebros tienen ojos que funcionan más o menos parecidos, etc. Por lo tanto, nuestras realidades tienden a parecerse, pero no son iguales, pueden ser muy distintos. Así que claramente vivimos realidades distintas. Quizás una metáfora de eso puede ser la experiencia visual, ¿no? Ahí es muy difícil... llegar a un acuerdo o a un consenso respecto de cómo vemos los colores, por ejemplo. O sea, nadie nos podría asegurar que el rojo que yo veo en tu chaleco es el mismo que tú ves en tu propio chaleco. O sí se puede, a través de algún tipo de estudios de patrones o qué sé yo, llegar a la conclusión de que estamos viendo el mismo rojo. Yo creo que más probablemente nunca estamos viendo el mismo rojo. Porque, entre otras cosas, nuestros receptores para colores en los ojos no son iguales, varían de persona a persona. Igual que los olores, la gente no siente los mismos olores y es porque ni siquiera nuestros cuerpos tienen los mismos sensores para los estímulos físicos, por lo tanto, de ninguna manera la experiencia es idéntica. Pero como dije, como hemos crecido conversando sobre nuestra experiencia, nos tendemos a poner de acuerdo de qué es lo que es el rojo. Y obviamente cada vez que vemos rojo, claro, y nos enseñaron que desde que éramos guaguita, cuando nos pasara eso, teníamos que decir veo rojo.
estrictamente uno no debiera decir es rojo, debiera decir veo rojo. Veo rojo. Mira, hay una cosa en el lenguaje ahí. Claro, porque el lenguaje, cuando hablamos de es, ahí es donde estamos haciendo esta suposición que tú dices de que hay una realidad objetiva ahí. Claro, pero cuando afuera. dice yo veo rojo, estoy haciendo referencia a mi propia experiencia, Perfecto. que puede ser distinta de la tuya. Oye, Pedro, yo imagino que ha sido materia de obsesión de la ciencia y de la neurociencia, los estudiosos del cerebro, en tratar de compartimentarlo, para poder entenderlo también, ¿no? Tú hablabas hace un minuto que, claro, el cerebro es una red compleja, digamos, donde los habitáculos que lo componen no siempre funcionan por separado, ¿no? Sino que funcionan más o menos colectivamente. Pero eso de que en el lóbulo frontal habitan tales emociones o se encienden tales luces en uno y no en el otro, digamos, es real, ¿no? Efectivamente hay ciertas respuestas que están instaladas en lugares particulares, ¿o no? Es a media esa verdad, diría yo, medio mito, porque los biólogos, como tú sabes, tenemos obsesión de clasificar. Digamos, para poder entender también. Y claro, y que esto pasa aquí, esto pasa acá, ¿ya? Pero cuando llegamos al cerebro, efectivamente la primera impresión es que hay pedazos que son súper importantes para alguna conducta. Entonces, si yo me daño la parte de atrás de la cabeza, probablemente quede ciego. Pero ¿significa eso que veo con esa parte? Esa es la inferencia que no es cierta. Perfecto. Entonces, hay pedazos del cerebro que son súper importantes para tener emociones, otros pedazos son súper importantes para pensar, etcétera. Pero no es que esas cosas ocurran ahí, sino que yo necesito ese pedazo para que la conducta ocurra. Pensemos, por ejemplo, en Santiago y en el sistema de transporte. ¿Ya? ¿Dónde está el transporte colectivo, cierto, el transporte público en Santiago? Hoy día en ninguna parte, pero bueno, no. Pero ¿qué pasa si de repente aplanamos la Alameda? ¿Qué pasa con el transporte público de Chile? O sea, de Santiago. De Santiago. Sí, Santiago, Chile. Lindo fallo, lindo pero fallo, bueno, sí. Si eliminamos la Alameda, el transporte público de Santiago se ve muy deteriorado. Claro. Pero no es que porque esté ahí, es parte de la red. Perfecto. Y hay pedazos del cerebro que son muy importantes y parte importante de la red, pero no es que esté ahí. Entonces, hoy día sabemos que necesitamos muchos de estos lugares en conjunto para que hagamos cada una de estas cosas que hacemos. Pedro, hablemos de la corteza. La corteza parece ser aquel espacio distintivo que nos separa o que nos diferencia de los animales, de los otros, digamos, integrantes de nuestra especie, ¿no? ¿Qué hay en la corteza? ¿Qué es lo que habita ahí en la corteza cerebral? La corteza es una parte del cerebro que es muy grande en nosotros los humanos. Si uno saca esta corteza, lo que queda es muy parecido a lo que uno encontraría en un perro, un gato, una jirafa o una lagartija. ¿En qué parte está la corteza cerebral? La corteza es como que lo envuelve, y cuando la gente ve una imagen del cerebro, lo que ve es típicamente esta especie como de coliflor. Es arrugada. entramado, ¿no? Claro. Y como se llama corteza porque es una lámina, es muy delgada, tiene quizás 2 milímetros de ancho. Ah, ya, Muy delgada, pero es muy grande, tiene como 1 metro cuadrado si uno la pudiese desparramar. Estirar, claro. Pero como no cabe en la cabeza, la arrugamos así como la sábana de una cama y ahí cabe, y es lo que le da ese look de arrugado. Claro. Y es lo más grande que uno observa en humano, es el animal que tiene más de esta corteza. Y esta corteza tiene una tremenda gracia, que es como una máquina multipropósito. Uno lo puede usar para aprender a jugar ajedrez, para ir a comprar el pan, para hacer arte o música. Y entonces, o para pensar o para recordar, entonces sirve para muchas cosas, y cada persona empieza a usar esta corteza para lo que quiere. Obviamente, como nuestra vida se parece, la ocupamos en pedazos bastante parecidos. Perfecto. Pero esta es la gran gracia de nosotros los humanos, esta tremenda máquina multipropósito que nos permite ser más inteligentes que todo el resto de los animales. Pedro, vamos a un tema que me obsesiona a mí particularmente, que me encanta, que lo encuentro un misterio magnífico, que es el de la memoria, el de los recuerdos, ¿no? ¿De qué manera se fija un recuerdo? Que yo imagino que es una pregunta muy bonita también que se han hecho ustedes desde que el hombre es hombre, digamos, desde que el ser humano es ser humano. ¿Cómo se fija un recuerdo? ¿Qué es lo que contribuye a que yo recuerde, por ejemplo, de un mismo día un episodio y no los otros 7 o las otras 7 cosas que me pasaron ese día? Yo tengo 2 recuerdos que
que no son ni experiencias traumáticas, que se pueden haber fijado por eso, por lo relevante que fueron para mí, sino que son cosas muy leves, cosas muy pedestres, casi imágenes que me quedaron grabadas y yo no entiendo bien por qué me quedaron grabadas. Es una cosa que recuerdo, una que tenía 7 años y otra que tenía 9, 10 años. Son dos imágenes que están ahí que no tengo idea por qué diablos están ahí. Y se me vienen cada cierto rato, pero no con un olor, no con un sabor, ni con nada, sino que están ahí simplemente. Y es un misterio para mí. ¿Cómo se fija un recuerdo, Pedro? ¿Por qué? Bueno, primero decirte que tu obsesión con la memoria es una de las grandes obsesiones de los neurobiólogos. Sí, y es siempre destacada como una de las preguntas más interesantes e importantes del cerebro. Así que estamos trabajando para usted. Fantástico, muy bien. Me parece. Pero, claro, como tú dices, parece más fácil que se fije en la memoria que tienen contenido emocional, ¿cierto? Claro. Pero ¿por qué cosas que no tienen ninguna relevancia se fijan? No tenemos idea, ¿cierto? Pero una especulación es que estas memorias están asociadas a otras memorias que ocupaban circuitos parecidos y por alguna razón se quedaron. Ahora, hay algo súper interesante de lo que tú dijiste. Se me viene cada cierto rato. Claro. Entonces, cada vez que se te viene la memoria, a diferencia de lo que ocurre en un computador o de un archivo que uno guarda algo en una caja, claro, en el cerebro la memoria implica reactivar un circuito que tiene que estar activo de una manera parecida cuando ocurre el evento. Y cada vez que tú lo recuerdas, vuelves a activar ese circuito y refuerza aún más las conexiones de ese circuito. Entonces, lo peor que tú puedes hacer para tratar de olvidar algo es recordarlo. Bueno, eso es como una paradoja. Claro, tú dices, oye, me quiero olvidar de esto, me quiero olvidar de esto. Mientras más tratas de olvidarlo, más lo recuerdas, más lo refuerza. Y pero lo estás trayendo, claro. Cada vez que lo traes, lo refuerzas como recuerdo. Entonces, y eso es justamente uno de los problemas, porque de repente eventos trágicos en la vida de uno que quisiera olvidar no lo puede hacer, porque está permanentemente recordándolo. Tenemos algunas preguntas, Pedro, que queremos compartir contigo. Son los típicos mitos, algunos de ellos aparecen en este libro, y me encantaría que los compartiéramos y que los desmitificáramos en el caso de que eso sea lo que corresponde, ¿no? Este yo lo encontré increíble. ¿Pensar en perder peso o pensar perder peso puede ser efectivo para perder peso? Pues curiosamente sí. No te puedo creer. Porque el cerebro es parte de un cuerpo y parte importante de lo que tiene que hacer el cerebro es mantener el cuerpo sano en todos sentidos. Entonces, si el cerebro piensa que está aparentemente haciendo la cantidad de ejercicio necesario para mantener un buen peso, eso hace que maneje el cuerpo y consuma calorías de una manera. Pero si el cuerpo piensa que en realidad no hace nada de ejercicio, no manda esas señales y aparentemente uno no baja tanto de peso. Esto es parte de todo el manejo mental o psicológico que podemos llamarlo del cerebro con su cuerpo. Y tiene enorme importancia porque el cerebro puede sanarse o puede enfermar el cuerpo. Claro. Y uno puede mentirse desde ese punto de vista, o sea, hacerle creer o mandarle, digamos, como mandarle la orden al cerebro, sí, el cerebro es el que manda la señal, pero como decirse, esto es muy, estoy tratando de comprobarlo, de articularlo más bien. Decirse que uno está haciendo el ejercicio que está haciendo sin estar haciéndolo, para que el cerebro mande la orden de que efectivamente hay un ejercicio que se está haciendo, por tanto se podría perder peso. Tendría que engañarte. Tendría que engañarme. O sea, a mí mismo. tendría que estar convencido de eso. Si no estás convencido, no sirve. Y de hecho, muchos de los efectos positivos y negativos del cerebro con el cuerpo requieren que tú estás convencido. Si tú estás convencido de que tomar vitamina C no te va a resfriar, no te resfría. Pero tienes que estar convencido. Si no estás convencido, no funciona. Eso es como los placebos, ¿no? Los placebos, exactamente. Los placebos, claro. El placebo es un efecto que no existe en la realidad, pero que el cerebro, una vez convencido, gatilla procesos que como si eso fuera cierto. Y lo mismo con las cosas negativas. Si tú estás convencido de que tomar té verde te hace mal, es una alta probabilidad que te haga mal, o al menos un 30% de toda esa gente que cree algo le pasa el efecto. Ese efecto placebo es enormemente potente y muestra e ilustra de una manera muy bonita de cómo el cerebro interactúa con el resto del cuerpo.
Qué increíble. Tengo otra, que puede parecer algo pedestre, ¿no? Y leve desde algún lugar, pero ¿por qué no nos podemos hacer cosquillas a nosotros mismos? ¿Por qué no funcionan las cosquillas cuando uno ¿Y lo se las probaste? Lo he probado, claro, lo he intentado, digamos, pero no anda. Parece que no. Esto ocurre porque el cerebro, gran parte de lo que hace es, primero, crea tu mundo. Lo conversamos, ¿cierto? Claro. De que tu cerebro genera un modelo del mundo y este modelo lo está probando permanentemente. Entonces, el cerebro está haciendo siempre predicciones. Yo predigo que tú vas a hablarme, predigo Perfecto. que hay ciertas cosas. Y entonces, si yo muevo mi mano, mi cerebro puede predecir súper bien qué va a pasar con ese movimiento, cómo mi cuerpo va a sentir ese movimiento. Y por lo tanto, no me sorprende nada de lo que haga mi mano en mi cuerpo, porque lo conozco. Perfecto. Pero si otra persona me hace cosquilla, yo no sé cómo se va a mover el brazo. Hay como una sorpresa desde ese punto de Si vista. no hay sorpresa, no hay cosquilla. Y de hecho hay máquinas que hicieron los científicos para transformar la mano de uno en movimiento al azar. Y ahí sí me da cosquilla. No te puedo creer. Entonces tiene que haber sorpresa. Si no hay sorpresa, no hay cosquilla. Cuando el movimiento de alguna manera no sigue el patrón. No es predecible. No es predecible. Claro, pero todo lo que tú haces es súper predecible. O sea, tu cerebro lo puede predecir muy bien. Pedro, otro de los grandes misterios, creo yo, que ya está más o menos claro para los neurocientíficos y hay una respuesta para él, es el misterio del déjà vu. Eso yo lo encuentro impresionante cuando uno dice, esto yo ya lo viví o esta situación ya me ha pasado antes. ¿Qué opera ahí? Porque yo he escuchado que, por ejemplo, que es un fallo del cerebro, por ejemplo, que hay un error, hay algo que, como una pela de cables. ¿Qué es exactamente el Claro, déjà vu? se considera un fallo porque uno tiene, por un lado, la sensación de que está viviendo algo que es un recuerdo, pero que al mismo tiempo tiene la certeza que no puede ser porque nunca lo vivió. ¿Cierto? Esa disonancia Claro. entre estoy viviendo algo que viví pero no puede ser. Entonces esa sensación de déjà vu. Y en realidad es una memoria falsa. Pasa común en los jóvenes y mientras más viejo menos ocurre. Y no es nada raro, digamos, pasa frecuentemente. Y se piensa que es una memoria falsa. Y una memoria falsa son memorias que uno cree haber tenido y nunca tuvo. Y eso pasa mucho. Si tú te juntas con tus compañeros de curso y te acuerdas sobre el paseo no sé qué, Claro. En esa conversación alguien va a comentar algo que le pasó a él. Y de repente tú al rato vas a creer quizá de que eso es algo que te pasó a ti también, cuando no es cierto. La memoria humana es más o menos bastante rasca en el sentido de que es muy poco fiel a exactamente lo que pasó. O sea, no hay que confiar mucho en la memoria. No, pues como yo siempre ilustro, si nos vamos aquí a la esquina y hay un accidente de auto y tenemos que ir a testificar en un juicio, qué tan distinto o igual va a ser nuestro testimonio. Vamos a decir que el mismo color de auto, cuántas personas habían, claro, quién tuvo la culpa. Probablemente vamos a decir cosas distintas, a pesar de que el evento que vimos supuestamente es objetivo. Claro. Pedro, entiendo que se ha estudiado últimamente, digamos, el lugar donde habita la idea de Dios. Porque decir dónde habita Dios en el cerebro es como mucho sí. Yo me imagino que es la idea de Dios, ¿no? ¿Se sabe en dónde se aloja en el cerebro la idea esa que llamamos Dios? Con esta obsesión de los biólogos de mapear cada cosa, Sí. Existen técnicas para observar qué parte del cerebro tiene en algún mayor grado de actividad cuando una persona hace algo. Entonces, si se le pide a personas que tengan experiencias que ellas manifiestan como espirituales o religiosas, ¿ya? Hay lugares particulares del cerebro que tienen más actividad que otras. Que se encienden, digamos. Que se encienden o que cambian de actividad, porque no es que estén apagados, sino que cambian su actividad. Entonces, no hay partes de esta red que están involucradas en producir esta experiencia de espiritualidad. ¿Y se sabe dónde está exactamente? Son parte más hacia adelante del cerebro que están involucrados, entre otras cosas, con relaciones humanas, etc. Entonces, no es parte del cerebro que lidian con percepción, sino que más bien con cognición social y también emociones, porque la experiencia espiritual está también muy fuertemente asociada a emociones.
Qué alucinante. Entréguense a este viaje, ¿por qué tenemos el cerebro en la cabeza? Estas que hicimos acá y muchas más. Preguntas por doquier, respuestas, bueno, como ya conversábamos, algunas, no todas, pero por lo menos se aventuran también ciertas respuestas que la neurociencia ha estado estudiando desde hace tiempo ya. Pedro, te quiero dar las gracias por la visita, por haber estado en el día de hoy acá. Y llamamos a todos a que compren el libro. Este libro ya está en librerías hace algún rato, en todas, en muchos lugares, está en los supermercados, digámoslo. Sí. Sí, efectivamente, yo agradezco mucho tu invitación y espero que la gente se fascine con esto tanto como me ha pasado a mí. Sí, claro, por supuesto, 40 años en esto, ya. Pedro, te quiero hacer entrega de este libro, gentileza de Penguin Random House, de Karen McManus. Alguien tiene un secreto, se llama, y alguien está muerto, dice más abajo. Así que me imagino una historia apasionante para que la disfrutes en tus tiempos libres. Me gusta el género policial, así que el 18 me lo voy a llevar. Buenísimo. Se lo devora a Pedro Maldonado. Que te vaya muy bien. Muy bien, muchas gracias de nuevo. Nosotros continuamos con el programa. A la vuelta vamos a estar conversando con uno de los deportistas más relevantes de nuestro país en el mundo del surf. Fíjese que es experto en olas gigantes. Es de estas personas que persigue las olas más grandes del mundo, viaja a buscarlas y las surfea. Se acaba de ganar un importante premio en un campeonato de olas grandes y viene a contarnos acerca de un documental que hizo junto a su padre para dar cuenta de la acción de las salmoneras en el sur de nuestro país. Ramón Navarro, el Lobo, en minutos en Cadena Nacional. Vamos y volvemos.